Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave, me escucha. Está junto a nosotros Marley Coffee, un café 100% orgánico en 6 diferentes variedades para disfrutar donde usted quiera. Encuéntrelo en supermercados, minimarkets y cafeterías del país. Con Marley Coffee disfrute su día con toda la onda. Almuerzo de negocios, el ambiente perfecto para disfrutar un break de su trabajo y degustar de una exquisita oferta gastronómica en el restaurante El Cid del Hotel Sheraton Santiago. De lunes a viernes de 12:30 a 15:30 horas, reservas al 222-335-1000 o en sheraton.com/Santiago. Vive tus experiencias al límite con la energía y el impulso de lo que te motiva. Hankook Baterías, lo mejor de la tecnología coreana, 100% libre de mantención y la mayor garantía del mercado. Hankook Baterías, tu punto de partida. Visítalos en bateriashankook.cl. Tenemos 2 libros para regalar hoy día. El de Antonio Skármeta, que estará con nosotros en un ratito más. Los nombres de las cosas que allí había, un recuento de algunos de sus mejores cuentos en distintos volúmenes. Y de Javi Allen, Aquellos años del boom, que es García Márquez, Vargas Llosa y el grupo de amigos que lo cambiaron todo en términos de los años dorados de la literatura latinoamericana. Ellos, para concursar, usted ya sabe, hashtag combinación clave y @ me gusta leer CL. Estamos con nuestros invitados de este día jueves. Emiliano García, abogado del área legislativa de la Fundación Jaime Guzmán, Claudio Fuentes, académico en la Universidad Diego Portales, y Claudia Dides. Ahora me voy a la Facultad de Filosofía de la Chile. ¿Sí? Sí. ¿Y te vas de qué? ¿De profesora? No, a un equipo de investigación, así que ahí estamos haciendo las últimas días. Qué bueno, felicidad. Bueno. Filosofía, o sea, que es una materia arcaica. Sí, pues súper arcaica, así que nos vamos a poner arcaico. Sí, un par de horitas nomás, porque tú sabes que entrar a la universidad de este país no es fácil, así que desde el punto de vista práctico lo que estoy diciendo es estrictamente correcto. No estoy diciendo que no sea vigente, estoy diciendo que es arcaico. No es útil. Es arcaico, no, claro. No estoy diciendo que no es útil. Menos mal que arcaico. Sí. Pero sí tiene larga. A ver, hay un montón de temas que podríamos conversar, algunos de ellos me parecen más interesantes que otros, pero déjenme plantear un tema, porque lo hemos conversado en este panel otras veces, cuando surgen estas situaciones donde tú tienes al poder civil, judicial, investigando a poder militar. Lo que en algunas ocasiones ha redundado en modificaciones legales para que el Poder Civil tenga más atribuciones. Creo que algo de eso se está también viendo ahora. Conversaba en la mañana con el ministro de Defensa, Alberto Espina, que planteaba que se habían cambiado una serie de iniciativas legales que tienen que ver con la transparencia y todo lo demás en términos de la Fuerza Armada, pero no cabe la menor duda que todo esto que ha ocurrido, donde el Tribunal Constitucional suspende la investigación de la ministra Rutherford y sin embargo intercede el Consejo de Defensa del Estado y le genera una contienda de competencia al Tribunal Constitucional. Yo, para serte franco, no lo había visto hace mucho tiempo. Una cosa así, que un órgano del Estado cuestione la pertinencia de otro, en este caso el Tribunal Constitucional, de mirar la investigación que se estaba llevando a cabo a través de sus conclusiones constitucionales. Es un choque bien interesante el que se está produciendo ahí. Dale, Claudia. Dale. A ver, sí, yo creo que este tema tiene varias dimensiones. Yo voy a tomar una que tiene que ver con, a mi juicio, es bien paradójico, y que instituciones militares o más que nada, actores militares empiecen a decir que el sistema mediante el cual ellos han funcionado desde la dictadura hasta ahora no garantiza derechos, que es la posición de Oviedo y su abogado, y dice, ¿sabes qué? El sistema mediante el cual hemos operado desde mucho tiempo no me garantiza el derecho de mi defendido. O sea, es una paradoja que yo creo que, y yo creo que más que paradoja, una hipocresía respecto de ese funcionamiento. Y ahí hay un debate
que es bien central y que yo creo que está en el fondo del debate constitucional. ¿Qué sucede cuando tú en el año 2005 dices, con las reformas constitucionales, etcétera, con el proceso de reforma, tú dices ya, voy a hacer un proceso de reforma a la justicia, voy a garantizar derechos, y en el intermedio, en el entretanto, en la transición a ese proceso de reforma a la justicia por más derechos, el sistema antiguo va a seguir funcionando hasta que se acaben los juicios, ¿cierto? Entonces tú tienes dos canchas, una cancha donde funcionan los derechos y la otra donde se mantiene cierta tradición. Eso es ilegítimo, porque si es ilegítimo, eliminémoslo todo, ¿ya? Pero no, se decidió constitucionalmente, o sea, no es inconstitucional a mi juicio, que el procedimiento mediante el cual iba a funcionar la justicia antigua iba a seguir funcionando hasta que se acabara. Iban a haber dos caminos. Iban a haber dos caminos. Y eso se aceptó. Y resulta que ahora una de las partes que no le conviene dice, no, en realidad ese camino es inconstitucional, afecta derechos, etcétera, etcétera. Y además, el presidente del Tribunal Constitucional dice, sí, tiene razón. O sea, aquel que es el encargado de decir, ¿sabes qué? Esta cancha así la definimos y así se va a jugar, ahora él sale y dice, ¿sabes qué? Esta cuestión tiene razón. Y vamos a discutir el fondo. Entonces, yo creo que en la decisión de Aróstica hay un interés político. Yo creo que es imposible que ellos se saquen la camiseta, porque yo creo que las instituciones no funcionan así. Hay gente que tiene intereses políticos, etcétera, que no puede sacar. Y segundo, esta hipocresía que estamos viviendo en este juicio. Yo pienso, así lo veo, por lo menos. Sí, yo me sumo a lo que dice Claudio, y sobre todo viendo cómo ha sido el comportamiento del Tribunal Constitucional en los últimos años, ¿no? Con ejemplos emblemáticos como los que tienen que ver con los derechos, más que cuestiones valóricas, pero llamados por ellos mismos como cuestiones valóricas, y que van poniendo una especie de cuarto poder, ¿no? Yo creo que estamos constantemente con un Tribunal Constitucional que se inmiscuye, a partir de la petición de otros, por supuesto, en cuestiones que se resuelven en otro espacio, en otro poder del Estado. Y me parece que en este caso, claro, vuelve esta cosa de vivir como con dos almas, ¿no? Vivir con dos almas creo que no hace bien. Creo que independiente que haya sido un acuerdo en algún minuto de las autoridades, a mí me parece que hoy día la ciudadanía lo rechaza fuertemente, y por otro lado que nos vemos inmiscuidos como tal decía incluso el ministro ahora en la entrevista de la mañana, ¿no? Decía, bueno, efectivamente lo que la ciudadanía espera es que tengamos un ejército que no esté en descomposición, entre comillas, ¿no? Que no tenga corrupción, que no tenga malas prácticas, y la verdad es que uno lo que ve es que justamente no hay justicia sobre eso. Y por otro lado, con este llamado del presidente que las Fuerzas Armadas se hagan cargo o que se introduzcan en la cuestión del narcotráfico, me parece que es complejo, me parece que es desconocer la historia de América Latina respecto a la relación o la dupla ejército narcotráfico, y yo creo que estamos en una cosa bien delicada. Me parece que volvió a salir en el fondo este doble discurso de Chile, ¿no? Por un lado los discursos, lo que se dice, lo que se tiene que hacer, las instituciones, el poder, y por otro lado las prácticas, que hay una disociación tan importante ahí que lo único que logra es tensionar y tener violencia de diferentes maneras. Bueno, bienvenido, Emiliano. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo creo que este problema tiene dos dimensiones. Tiene una dimensión estrictamente, podríamos decir, jurídica, que es las herramientas que tiene en definitiva la defensa para poder llevar adelante un buen juicio para su cliente, en este caso que el general Ollidó. Y también hay una arista que a mí yo creo evidentemente mucho más relevante, que tiene que ver con la institución, en definitiva el rol que tiene el Tribunal Constitucional. Y en ese sentido, creo yo que justamente lo que decía Fernando, el tema de las competencias que existen o la disputa por competencias que hay entre distintos órganos del Estado, tanto de la administración como el Poder Judicial, etcétera, creo que algo que no está completamente resuelto hoy día, ni en la ley, ni en la Constitución,
y que estimo yo que es una de las cosas que debería reformarse el Tribunal Constitucional, independiente de otras cosas que evidentemente tienen que reformarse, es determinar cuáles son esas contiendas de competencia, cómo el Tribunal Constitucional va a actuar en determinados casos en que chocan las jurisdicciones, por decirlo de alguna forma. Entonces creo yo que más allá de la defensa que hagan los abogados del general Oviedo en este caso, y bueno, obviamente las decisiones que pueden ser muchas veces cuestionables del Tribunal Constitucional, creo que hay que responder a esa pregunta de fondo. Y hoy día me parece que se están dando las condiciones para que haya una propuesta seria respecto a eso, más allá de la disputa política concreta, por ejemplo, en temas valóricos que ha tenido que ver el Tribunal Constitucional. Creo que hoy día se están dando las condiciones para una discusión en la Cámara de Diputados, precisamente, con una propuesta que han realizado varios profesores de Derecho Constitucional y también otros que están ajenos al derecho, sobre cuáles son hoy día, cuál es el rol del Tribunal Constitucional en la sociedad chilena, cuál es la labor que le corresponde desde el punto de vista de la legislación o en cuanto al legislador negativo, digamos. Y, en tercer lugar, el resolver las contiendas de competencia, que vemos que no son un tema menor. Ahora, ¿podría dar una nota de pie respecto de ese conflicto de competencia? Yo creo que en una democracia es sano tener cierto conflicto y cierta tensión entre las instituciones, ¿eh? No creo que sea malo. O sea, no creo que sea inadecuado, y de hecho todo el predicamento de generar autonomías es que la Contraloría pueda mirar el sistema político y tensione el sistema político, que el Consejo de Defensa del Estado mire otros poderes y se tensione el sistema un poco. Ahora, el problema es cuando genera una situación de crisis política en donde hay un empantanamiento. Y en ese sentido yo comparto que hay que reducir, y yo creo que hay bastante acuerdo político para decir, oye, creamos acá un monstruo que es el TC, y que parece ser que hay que acotar sus funciones, y están casi todos de acuerdo en que tiene funciones excesivas. Ahora, dicho eso, yo creo que es bueno que exista cierto tensionamiento, porque ese es el modo en que las democracias pueden mantener viva y el control democrático respecto de distintas esferas de poder, en el fondo, que son estas instituciones. Sí, ahora es interesante lo que ha ocurrido en términos noticiosos, porque tú tienes al Tribunal Constitucional que de alguna manera establece una suspensión de la investigación de la ministra Rutherford, y automáticamente se producen dos cosas inmediatamente. Una, el que hay una moción que se lleva a la Corte Suprema sobre esto, y la Corte Suprema establece que se rechaza la libertad para el general Oviedo. Y simultáneamente el Consejo de Defensa del Estado entra a discutir con el Tribunal Constitucional si es que tiene o no tiene las competencias para llevar adelante la posición que tenía. Y eso es relativamente novedoso. Tú tienes tres grandes poderes potentes: la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional y el Consejo de Defensa del Estado, todos girando en torno a un tema que es un tema de corrupción al interior de una Fuerza Armada. No es un tema baladí, simple, por lo tanto, y que además es uno de esos temas que la civilidad siempre mira desde lejos, porque los mecanismos para poder entrar a vigilar a las ramas de las Fuerzas Armadas no son prístinos ni transparentes a los ojos de la ciudadanía. En general necesitas un intermediario que te cuente lo que pasa ahí. El ministro hoy día en la mañana decía que se han tomado una serie de materias, y que incluso se aprobó unánimemente ayer una serie de variables que tienen que ver con la forma en que se funciona, la transparencia que se debe tener, las nuevas vías de ocultación que se tienen en términos del mundo civil. Y todo eso me parece extraordinariamente importante, pero tú tienes objetivamente problemas que hay que resolver desde el ámbito judicial y desde el ámbito político, que te colocan en un curso de conflicto con los altos mandos de Fuerzas Armadas, que siempre es algo que se ha tratado de evitar, digamos, por todas las vías posibles. Y aquí no tienes zafe, porque tienes las denuncias, tienes las investigaciones,
Lo que más podría pasar, que es lo que se pensó que estaba ocurriendo, es que el Tribunal Constitucional eliminara a la usanza un poco del financiamiento ilegal de la política y de, qué sé yo, esta estratagema de que el Servicio de Impuestos Internos no presentara una querella para activar el Ministerio Público. Cuando salió lo del Tribunal Constitucional, bueno, aquí está la forma en que se para esto. Y no se para. Que la novedoso es que el Tribunal Constitucional ha dicho de que esta cosa se debe detener y aparecen inmediatamente dos instituciones señalando que no. Yo creo que viste en un tema que es mucho más histórico en nuestro país, que tiene que ver cada vez que el actor Fuerzas Armadas aparece en la contienda, entonces se produce este tipo de contradicciones, de tensiones, que lo hemos visto en varias ocasiones, ¿no? Y por eso yo aludí al tema de, justamente esta semana aparece además el presidente diciendo que las Fuerzas Armadas tienen que combatir el tema del narcotráfico, cuando se sabe además que las Fuerzas Armadas obviamente hacen cosas, tendrán su servicio de inteligencia, ¿no?, para ver el tema de narcotráfico, pero lo que me llama la atención es que estos dos temas se ponen en una semana, tensionan la opinión pública, a eso me refiero, pero además ellos cada vez que aparecen como un actor, es como cuando hablábamos de la iglesia, fíjate, en algún sentido. Cuando se hablaba de la iglesia, se ponía la iglesia siempre fuera de la actoría política, ¿no? La iglesia, un espacio, una institución que está dedicada a la fe, a la espiritualidad, etcétera. Pero siempre se ha sabido, y una cuestión de ver la historia de la humanidad, en el ámbito, por lo menos en Occidente, que la Iglesia Católica es un actor político, ¿no? Claro, pero costó muchos años, incluso en democracia, reconocer que la Iglesia era un actor político. Y por lo tanto, hoy día lo que aparece es que las Fuerzas Armadas se convierten en un actor político y va a tensionar estos poderes, como decía Claudio, que claro, no podría decir entre los diferentes poderes. Siempre hay tensiones, hay disputas. El punto es que aquí llegamos a una situación donde hay un militar que está acusado. El problema está dónde sigue la acusación, quién toma la acusación, cómo se llega al final del proceso, cuál es el proceso, y entre medio aparecen las reformas, ¿no?, del Tribunal Constitucional. Yo creo que esto no es casualidad, digamos, no estoy diciendo que sea una conspiración tipo Unión Soviética de los años 50, 60, sino que lo que digo es que las cosas se van ordenando de alguna manera, y hoy día tenemos a una Fuerza Armada como un actor político. Esa es mi impresión en esta semana, digamos, con lo que uno ha leído en la prensa, con los hechos y con las opiniones respecto al tema también. Sí. Convengamos que cuando se habla de una Fuerza Armada como actor político, no se está refiriendo a que la Fuerza Armada va a meterse en la discusión cotidiana de las cosas. Político, ¿no? En el sentido mucho más amplio. Claro, en el sentido amplio. Por ejemplo, poder fáctico. Claro, exactamente. Por ejemplo, ¿qué grado de facticidad le das versus qué grado de vigilancia tiene y qué grado de transparencia le das? Por supuesto. Y yo creo que en ese sentido estaba pensando en el futuro, con este caso, el peor escenario sería que se fuera la ministra Rutherford. Y me cuesta el apellido. Sí, a mí también. Pero lo puede nombrar Fernando. Porque ella en marzo termina su periodo. Claro. Y que esto acabe mal. El acabe mal es que ella salga del caso y que el caso termine de una forma que no deseamos, sin justicia. Y ese escenario yo creo que de nuevo tendría un efecto político y social que se viene repitiendo en una serie de casos de las platas políticas, que de nuevo nos enfrentaríamos a situaciones complejas respecto de que hay impunidad. O sea, el sentido de que existe impunidad frente a los poderosos y las Fuerzas Armadas como un actor poderoso de la transición sería muy negativo para el sistema político. Por eso yo creo que la reacción de la Corte Suprema, distintas reacciones, el Consejo de Defensa del Estado, la Corte Suprema yo creo que está media picada con el Tribunal Constitucional respecto de las atribuciones. O sea, ahí hay un conflicto de choque de trenes de atribuciones. De hecho, la inaplicabilidad era una función de la Corte Suprema. Claro. Y que pasó al Tribunal Constitucional, e incluso la Corte Suprema estaba de acuerdo en ese momento, y creo que ahora ya no estaría tan de acuerdo. Entonces creo que efectivamente ahí
y como ustedes señalaban, el rol de las Fuerzas Armadas sigue siendo gravitante en el sistema político chileno. Y el tema del financiamiento de la... O sea, además el Senado ayer estaba discutiendo el nuevo financiamiento y la eliminación de la ley del cobre, se está discutiendo la carrera militar, hay un frente, el frente de las Fuerzas Armadas, un debate. El gasto reservado se ha discutido hoy día mucho más fuerte, Emiliano, porque justamente en la investigación de la ministra Rutherford, de la jueza, el tema de la corrupción se basa en gran medida en el uso de los gastos reservados. Así es. Sí, bueno, el tema, una cosa antes de eso, en todo caso, creo yo que el Tribunal Constitucional finalmente lo que hace es, en esta arista, digamos, jurídica, desde el punto de vista de la defensa, es proteger en el entendido que está hoy día el ex general Oviedo, los derechos que se pueden haber vulnerado de acuerdo a la defensa, a lo que dice la defensa. Pero por otro lado, el TC no define en definitiva cuál es la controversia jurídica, sino que actúa como un actor más, digamos, dentro del resto. Entonces la pregunta de fondo es, porque al final del día habría controversia sin o sin TC. El problema de fondo es, evidentemente, las personas que quieren proteger en definitiva al general Oviedo. Y ahí hay una pregunta de fondo que tiene que ver con el rol que tienen en definitiva las élites en cuanto a influencia en el poder judicial o en los distintos poderes que existen hoy día. Sí, bueno, vamos a ver qué sigue de esto, porque una teleserie más. No, porque está interesante, porque yo no veía opiniones tan tajantes y tan potentes de tres instituciones del Estado que tienen que ver con lo judicial. Desde hace mucho tiempo, así. Veía dos, que había una u otra, pero tres, donde se mete Corte Suprema, Consejo de Defensa del Estado y Tribunal Constitucional, a analizar nada más y nada menos que una investigación de una jueza de la Corte Marcial, no de cualquier corte, sino que una corte que está compuesta también por militares, a un comandante en jefe, ex comandante en jefe, a quien se le acusa de haberse apropiado de cerca de 4.500 millones de pesos. O sea, no es... Nada de eso es baladí, y que esté en entredicho esta situación en términos de las posiciones institucionales. Yo concuerdo en eso con un poquitito con Claudio, en el sentido de que lo que demuestra es que este tipo de mirada o de vigilancia no está resuelta legalmente o constitucionalmente sobre quién es el pertinente, el único pertinente, si fuera así, para mirar cosas de este tipo. No, hay muchos que están metidos en eso. Tú vas a tener el Tribunal Constitucional que va a ver si es que acaso hay algo que infrinja la Constitución, vas a ver el Consejo de Defensa del Estado que va a defender los intereses de quienes son funcionarios o quienes tienen que ver con la marcha del Estado, y la Corte Suprema va a recibir peticiones respecto de esto y va a tener que generar opinión al respecto. Hagamos una pausa, bueno, y volvemos un rato. Okay. Volvemos con Combinación Clave. La clave me escucha. Hay pocas cosas más ricas que compartir un brunch familiar. Sábados y domingos de 3 a 16 horas en Restaurant El Cid. Disfruta un sabroso menú con variadas estaciones, coctelería con espumante, bebidas gaseosas ilimitadas y espacios para que los niños jueguen. 32.900 pesos IVA incluido por persona. 50% de descuento para niños de 4 a 11 años. Reservas al 222-33-5000 o en Sheraton.com/Santiago. Nada mejor que relajarse por las tardes con un rico café, sentir su aroma, su intenso sabor, mientras escuchas tus canciones favoritas. Marley Coffee está contigo con un sabor natural. Comparte la buena onda. Vívela con tus mejores amigos. Porque no solo es un café, es Marley Coffee. Disfrútalo ahora donde quieras. Marley Coffee is here. Para hacer un buen negocio, necesitas ser un gran anfitrión. Para organizar un seminario productivo, debe elegir el lugar correcto. Visite Hotel Nogales y compruebe que superamos sus expectativas. 5 salones de hasta 300 personas
con equipos audiovisuales, estacionamiento y Wi-Fi de alta calidad. Cotice en hotelnogales.cl o al 2233 56 958. Hotel Nogales, Los Nogales 741, Providencia. Si quieres escuchar La Clave en tu radio, sintoniza la 92.9 en Santiago. si prefieres escucharla y verla en tu smartphone, compu, iPad, radiolaclave.cl. Estés donde estés. La Clave me escucha. Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La Clave me escucha. Vive tus experiencias al límite con la energía y el impulso de lo que te motiva. Hankook Baterías, lo mejor de la tecnología coreana, 100% libre de mantención y la mayor garantía del mercado. Hankook Baterías, tu punto de partida. Visítalos en bateriashankook.cl. Almuerzo de negocios, el ambiente perfecto para disfrutar un break de su trabajo y degustar de una exquisita oferta gastronómica en el restaurante El Cid del Hotel Sheraton Santiago. De lunes a viernes de 12:30 a 15:30 horas, reservas al 222-335-1000 o en sheraton.com/Santiago. Está junto a nosotros Marley Coffee, un café 100% orgánico en 6 diferentes variedades para disfrutar donde usted quiera. Encuéntrelo en supermercados, minimarkets y cafeterías del país. Con Marley Coffee disfrute su día con toda la onda. Estamos regalando 2 libros que se van a entregar mañana, así que puede concursar hoy día y mañana. Es el libro de Antonio Skármeta, Los nombres de las cosas que allí había, un compendio de algunos de sus mejores cuentos en diferentes libros que ha publicado, y de Xavi Allén, García Márquez, Vargas Llosa y el grupo de amigos que lo cambiaron todos se están refiriendo a aquellos años del boom, donde particularmente la literatura latinoamericana pero creció y voló tremendamente alto, y bueno, algunos dicen que no ha bajado desde entonces, a pesar de que algunos de los nombres más rutilantes ya no están escribiendo y algunos han fallecido, pero los años del boom de Xavi Allén también está, y para concursar, hashtag combinación clave y @megustaleercl. Estamos de vuelta en el panel de este día jueves y hay ciertas cosas que son novedosas y que son interesantes. Lo hemos discutido en los paneles anteriores, pero me encantaría conocer su opinión al respecto. Lo conversé también con el ministro de Defensa, Alberto Espina, hoy día en la mañana, y que tiene que ver con la otra variable donde la Fuerza Armada acaba de ser convocada, que es a este decreto ejecutivo del presidente de la República para que colabore en lo que es la patrulla de fronteras, en tanto evitar el ingreso del narcotráfico. Y ahí entonces hay un montón de aristas que saltan de inmediato. Hay aquellos que ven esto actitudes parecidas a las que tuvo en algún momento dado México, Colombia, Brasil, de llevar a los militares a el enfrentamiento del narcotráfico al interior de sus territorios, cosa que según lo que se ha dicho no es eso, sino que esto es resguardo de frontera. Pero el hecho es que en esos países donde efectivamente se ha metido la Fuerza Armada, la resultante, además de los muertos, que es muy rápida, es un poder de corrupción que se ha introducido dentro de las instituciones mucho más rápido, más fácilmente que hay, porque, y eso hay que reconocerlo, el narcotráfico no opera influyendo sobre la base de que te regala un gramito de coca a ti, no. Lo que hace el narcotráfico es corromperte a través de la cantidad gigantesca de dinero que tiene, y así ha sido en todos los países donde esta situación ¿Hay algo de distinto que nosotros veamos en la posición chilena? El ministro por lo menos en la mañana decía sí, hay algo distinto. Esto es un resguardo exclusivo de fronteras, de apoyar un trabajo de fronteras donde básicamente hay inteligencia residual que se puede usar para transportarle a los únicos que tienen constitucionalmente las facultades para poder ejercer contra el narcotráfico, que son las policías, pero eventualmente podría, ya que el ministro ha dicho, están desplegadas las Fuerzas Armadas a lo largo del territorio chileno, tener algo que decir también o mirar un poco más acuciosamente a las fronteras en busca justamente de este tipo de pasos.
Claudio, a ver, yo me quería centrar en dos ámbitos. Uno, si ya las Fuerzas Armadas están haciendo eso, a mí todavía no me queda claro, habría que ver el decreto, porque todavía no es público, o por lo menos yo no lo conozco. Si ya están haciendo esa función residual, ya la están cumpliendo y las instituciones ya lo estaban haciendo. La residual está haciéndose, claro, por una razón obvia. Lo residual, por definición, es aquello que te llega no siendo el objetivo principal de tu búsqueda. Ya. Tú interceptaste, te pongo un ejemplo, a un embajador en una determinada cosa y hay conversaciones un avión pasó que dicen que, oye, un amigo mío te va a pasar con un avión con 2 toneladas de acá. Esa información extra que no tiene que ver con el contraespionaje ni tiene que ver con las cosas, esa información extra históricamente se ha pasado a los grupos pertinentes para que se haga algo. Entonces, si ya se estaba haciendo, entonces la pregunta es, ¿qué de diferente tiene este decreto para, o sea, cuál es la diferencia entre formalizarlo en un decreto y la función que ya estaban cumpliendo? Porque ahí tú vas a ver la brecha, la diferencia, las nuevas funciones que se establecen, etcétera, y esa parte habría que analizarla. Pero el segundo tema, que yo creo que a mi juicio es relevante, tiene que ver con el involucramiento de las Fuerzas Armadas en estas operaciones. Aparte de la corrupción, yo creo que hay otro elemento que tiene que ver con la esencia de las Fuerzas Armadas. La esencia de las Fuerzas Armadas es la guerra, es la preparación para la guerra. Y la pregunta es si una institución que está preparada para un tipo de guerra es buena para otro tipo de conflicto, que en este caso es el narcotráfico. Yo creo que no. Yo creo que la experiencia internacional lo que te muestra es que tú requieres una especialización en ese tipo de conflicto, porque implica otra serie de dimensiones que no son simplemente una guerra tradicional. Esta no es una guerra no tradicional, ya es un conflicto no tradicional. Y por lo tanto, y eso es lo que no se ha puesto acá el argumento es, acá hay una capacidad ociosa que la vamos a utilizar. Si hay radares, si hay aviones, etcétera, etcétera, ¿por qué no usarla? Es como así como intuitivamente uno decía, oye, mira, es obvio, si los militares no están... Bueno, si los militares no están ocupando eso, ¿por qué no se crea? Yo hubiera optado por crear dentro de la policía una unidad específica de frontera norte, que tuviera recursos, que tuviera capacidades. Si esta es una emergencia nacional, como lo ha planteado el gobierno, ¿por qué no se colocan recursos específicos para crear una unidad específica que tiene ciertas características? No es lo mismo lidiar con civiles que con militares. O sea, es una lógica distinta, hay derecho internacional, hay convenios internacionales. O sea, ¿qué pasa si esto está asociado a tráfico de personas, por ejemplo? Que es lo que usualmente se dice. Tienes que entender cuál es la lógica asociada a el tráfico de personas. O sea, tiene una serie de dimensiones que van mucho más allá que la preparación específica de la defensa. Yo prefiero que los militares se preocupen de lo militar y que lo policial se preocupe de lo policial, y a lo mejor fortaleciendo o creando una unidad específica de frontera. Emiliano. Mire, por lo que se ha dicho en general, la labor que tiene básicamente que se le encomendó ahora al ejército, una labor principalmente de vigilancia, de apoyo logístico, de transporte y también de cooperación tecnológica con las policías. En ese sentido, bueno, eso es lo que dice el decreto todavía está en la Contraloría, tiene que tomar razón, etcétera, pero en ese sentido, la colaboración que presta en definitiva las Fuerzas Armadas para la policía, que en este entendido parece que no da abasto, creo yo que es fundamental, precisamente entendiendo de que son las rutas de droga las que hay que bloquear. Y a pesar de que lo que decía Claudio, no es una labor que corresponda en principio al ejército, creo que está dentro de lo que nosotros deberíamos considerar como una modernización del ejército, y muchas veces se ha hablado de cuál es el rol del ejército hoy día en tiempos de paz. Solamente ayudar en catástrofes naturales. Yo creo que también tiene que tener un rol relevante en cuanto a cuidar la paz social. No solo la paz, digamos, en tiempos de guerra, también una paz social interna. Paz social. Que en definitiva
hoy día, por supuesto que la droga es un problema de paz social. La droga genera muertos en comunas pobres. Con eso no digo que... ¿Sabes que de ahí a un punto No, a pero sacar solo a quiero las Fuerzas terminar. Armadas a la calle Es solo para terminar. Es solo para terminar. Creo yo que... Hay un conflicto de paz social hay un- en la legua. ¿Me vais Metamos a los sacar militares. meter a los Yo militares? creo que, bueno, más allá de eso, yo estoy hablando de la frontera, por donde entra la droga. Además, no es una política que se ha implementado solamente en Chile. Ha pasado en Colombia, en Perú, en Bolivia también ha pasado, en ¿Tú Argentina. has visto los resultados? Los resultados son interesantes. ¿Has visto los resultados? Bueno, hay que ver cuáles son los resultados que tienen en Chile. No, lo que pasa es que también para eso están los estudios comparados. En y los Colombia, estudios comparados sí. te posibilitan la discusión entre gente que se dedica a la investigación en esos temas y además con los propios actores de ver cuáles han sido los resultados de la intervención de los militares en Colombia, por ejemplo. En Perú. Colombia parece que los resultados han sido buenos. No sabemos, no están así. Bueno, si no lo sabemos, entonces no podemos sacar conclusiones. No, yo creo que ahí falta México, o sea, México es un caso que me parece que... pero en Colombia los resultados han sido buenos. A ver, No han sido buenos. pero ¿en qué fueron buenos? Perdona. No han sido buenos. Estoy hablando de la militarización del combate a las drogas, porque Colombia ha tenido varios revetes y algunas cosas que nosotros no tenemos. Por ejemplo, Colombia tiene bases estadounidenses que combaten la droga dentro de Estados Unidos, Claro, no hay dentro ni de siquiera Colombia, propio- y por lo tanto que dirigen incluso áreas militares con la connivencia del propio alto mando de Colombia. Han habido situaciones, bueno, nadie lo niega, digamos. Colombia debe tener probablemente uno de los carteles más poderosos y más potentes que han existido en materia de narcotráfico, y nadie diría de que está resuelto el problema allá. Es que yo creo que efectivamente no es un problema que se pueda solucionar de un día para otro. Sí, nadie ha dicho eso. Pero en Colombia, que lleva 30 años aplicando esta medida, ha tenido resultados. ¿Cuáles? En primer lugar, ha tenido un resultado respecto a la FARC, que todos sabemos que son un grupo narcoterrorista que trafica droga, que tiene un rol relevante en el tráfico de la droga a nivel internacional, y en ese sentido sí ha mejorado las condiciones. Tampoco ha pasado lo que decía Claudia, que podría ser un problema, el tema de la corrupción de la institución del ejército. Eso se ha visto... ¿La corrupción del ejército en Colombia? Es brutal. Es brutal. O sea, yo le digo... Es tan alta como la que tienen ¿Por qué? en México, porque porque Pero, justamente cuando ¿cómo? tú armas una dupla, cuando hay una dupla... Sí, yo entiendo cómo pueden operar la corrupción, pero ¿en qué caso se ha visto la corrupción en el ejército colombiano? Eso es lo que quiero saber. Te mando un informe. Sí, yo no lo tengo acá, Claudio lo puede, porque es más... Lo que pasa es que pero hoy día en la tercera, una persona, un colombiano precisamente, decía exactamente lo contrario. ¿Qué colombiano? Bueno, si vamos a entrar a cuestionar los datos así, el argumento de autoridad... No, lo que estamos tratando de decir, o por lo menos mi posición, es que hay que leer toda la evidencia que hay durante estos 30 años de combate al narcotráfico, que por cierto no estoy diciendo que no se combata el narcotráfico, lo que estoy diciendo es cuáles son las vías para combatir el narcotráfico. Y el hilo es tan delgado en introducir a las Fuerzas Armadas en un espacio que es complejo, es un espacio que los resultados que han dado incluso es que hay narcoestado, y sabemos, hay mucha literatura sobre el tema. Entonces cuando Claudio plantea esta unidad podría ser una solución si tenemos tecnología, si hay material, hay gente incluso que puede estar capacitada dentro del ejército para detectar, creen una unidad, pero poner al ejército en esas condiciones nos puede llevar a situaciones como ha pasado en América Latina. Por ejemplo, acuérdate de cómo encontraron estos 39 kilos de coca dentro del avión del presidente brasilero, ¿no? Que además era uno de sus asesores, incluso ligado a los militares. Entonces, yo creo que no es llegar y armar estos decretos sin consultar lo que ha pasado en América Latina. Yo creo que hay que ver cuáles son las medidas que se toman en el decreto. Apoyo logístico, tecnología, transporte. Sí, no, pero mira, son las cosas que ha dicho el ministro. Pero eso está funcionando hoy día en términos residuales bastante, y teoría bastante bien. Sí, hay dos problemas, Emiliano, nuevos. Un problema, te voy a poner el tema de Colombia. Todo el problema de la paz en Colombia no pudo resolverse con los militares ni con las policías. Se resolvió con un acto de encuentro entre la FARC y el gobierno que derivó en un acuerdo y en un plebiscito. Nada que ver con lo militar. O sea, cero. O sea, y no porque las FARC se sintieran amenazadas o la vera. Era porque en algún momento dado se decidió invocar un principio de negociación que para todos los efectos prácticos, qué sé yo, hace 30 años
era inaceptable que tú pudieras negociar con un grupo terrorista o con un grupo que estuviera ligado al narcotráfico, y tuviste que terminar a hacerlo porque no habías podido enfrentarlo. Cuando lo enfrentaste con las armas, lo que se derivó es que se aumentaron exponencialmente los muertos por lado y lado en términos de armar incluso mucho más a la gente que defendía el narcotráfico. Y la segunda cosa que me parece interesante de lo que plantea el ministro es que el ministro dice, mira, y lo plantea más o menos así, esto no se trata de enfrentar directamente a los grupos que internan droga, porque para eso están constitucionalmente habilitados los carabineros y las policías. Eso no va a cambiar, dice. Lo que va a cambiar es que se va a hacer más acucioso, dice, el que nosotros que estamos vigilando fronteras podamos colocar un segundo ojo en si es que acaso alguna de esas fronteras están siendo utilizadas como pasos fronterizos de droga. Es probable que eso pase, y de hecho, y lo reconoce el ministro, cada vez que eso se ha podido detectar, se transmite la información a carabineros, pero, y aquí viene el punto, Emiliano, que es curioso. Si esto se hubiese dado en un ambiente donde tú no tienes cuestionados a mandos del ejército ni a mandos de carabineros, y donde todavía no has logrado hacer el recambio ahí, en términos de esa situación, la pregunta es, ¿colocas al ejército y a las Fuerzas Armadas en una situación más vulnerable para enfrentarse al narcotráfico o una posición más ventajosa? Porque, claro, la gente en la casa dice, oye, pero si son las Fuerzas Armadas, tienen el armamento, los tipos van a mirarlo y se van a cagar de susto. No. Eso no ha pasado en ninguna parte del mundo. Lo que pasa en general es que el narco se te arma más militarmente que antes, y no policialmente, no con lo menor. Y eso es un riesgo que, por cierto, tiene que ser evaluado. Pero la pregunta es si mientras estás viviendo periodos donde estás haciendo investigación dentro de las Fuerzas Armadas y dentro de Carabineros respecto de actos de corrupción de los altos mandos, y tienes, por definición, al poder corruptor más grande que existe en el mundo, que es el narcotráfico, y que el objetivo no es coimearte con drogas, te coimea con plata. Y con posiciones y con clientes para las elecciones. Claro. Y tú le abres una avenida para que eso pueda hacer a las Fuerzas Armadas, es peligrosísimo. Ahora, yo no digo que no se tenga que hacer, lo que digo es que es una cosa que se tiene que discutir mucho, que tiene que verse lo que se ha hecho comparativamente en otras partes y que tiene que ajustarse para que no vaya a resultar el remedio peor que la enfermedad. Sí. Oye, una nota de pie. Lee, por favor, pon en Google falsos positivos Colombia. Y ve el drama que ha significado para el ejército y para las Fuerzas Armadas en Colombia la corrupción asociada a la generación de falsos positivos, que en el fondo era muertos en la guerra contra las drogas, que eran inventados básicamente, para poder salir, y eso fue un escándalo de corrupción de mayores que hoy día en el país de España, y hoy día hubo una investigación del diario La Semana de Colombia, en donde de nuevo se encontró casos de falsos positivos, de corrupción, etcétera. O sea, hay mucha investigación sobre el tema de la corrupción de las Fuerzas Armadas en estos casos. Ahora, yo creo que además el tema es que no es solamente que te pasen plata, es la amenaza asociada a la familia, es un sistema que funciona, el narcotráfico, y yo en eso, yo creo que estamos todos de acuerdo, es que este es un problema serio. Sí. La pregunta es, yo creo que meter a la Fuerza Armada vía decreto, sin una discusión previa, sin un análisis, dense 6 meses o un año y convoquen a gente de afuera, sobre todo, que te vengan a contar cuál es la experiencia, cuáles son las metodologías mejores para abordar este problema. Déjame plantearte un caso extremo que es súper interesante, porque uno siempre ha tendido a pensar de que porque en algunos países de América Latina, los narcos han estado financiando campañas. Básicamente los narcos parece que tuvieran una sola ideología, que sería, no sé, en algunos casos de la FARC, de ideología de izquierda. Y perdóname, la gran mayoría de los grandes carteles son tremendamente conservadores en materia económica.
donde se produjo un hito que se intentó decir, mira, intentémoslo de otra manera. No vayamos a buscar a los movimientos insurreccionales, tratándolos siempre como si fueran, cosas raras. Integrémoslos al sistema. Y yo me acuerdo, y lo estaba buscando, que el año 99, Richard Grasso era el presidente de la Bolsa de Valores de Nueva York, de Wall Street. Y él va y se reúne con el jefe de la FARC. En esa época, Raúl Reyes, comandante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Y se reúne, una foto antológica que hay, para decir que las FARC debieran invertir en una serie porque la forma de sacar a la FARC y a toda esta cosa de la guerrilla era introduciéndola dentro del sistema para que teniendo la cantidad de plata que tenían pudieran invertir. Y Wall Street viaja a Colombia, se produce el famoso abrazo de Richard Grasso con Raúl Reyes de la FARC y queda la crema. O sea, dicen, ¿qué es esto que se está viendo? Pero lo único que te estoy tratando de decir es que estas no han sido situaciones donde no se haya experimentado prácticamente todo. Han habido situaciones que tienen que ver con enfrentamientos directos, militares o policiales. Han habido persuasiones, negociaciones, intentos de que las personas, ya que tienen grandes recursos, canalicen esos recursos a través del sistema de mercado, en fin. Y por eso es que hay tanta evidencia comparada disponible hoy día. O sea, nadie puede alegar, ningún gobierno del mundo puede alegar de que no se conocen las suficientes diversas cantidades de enfrentar el combate al narcotráfico utilizando las Fuerzas Armadas. Y a mí me preocupa también el concepto que usaste de cómo esto logra la paz social. Yo creo que ahí sería muy cuidadosa respecto a la relación entre Fuerza Armada y paz social, y tiene que ver con nuestra historia en Chile, ¿no? Y yo creo que mientras también no haya un cierre de todos los casos de derechos humanos de la dictadura militar, y no haya realmente una especie, algunos le llamarán conciliación, otros una especie de perdón, otros le llamarán unas nuevas formas de convivencia, como quiera, mientras eso no esté cerrado, usar el concepto de paz social asociado a la Fuerza Armada me parece que es un error garrafal, dado que está abierto aún ese tema en nuestro país. Entonces creo que hay que tener cuidado con eso, porque hay demasiados casos abiertos y que nadie cuestiona eso. Sí. El punto es otro. Yo cuando me refería a la paz social, me refería en primer lugar a las rutas que hay de narcotráfico por la frontera de Chile. Y en ese sentido, evidentemente, las Fuerzas Armadas cumplirían un rol que es importante para la mantención de la paz social. Han entendido que es finalmente la droga la que genera un problema social efectivamente hoy día en Chile. Pero si dicen, si el argumento del gobierno es, oye, la policía está sobrepasada, eso es grave. O sea, lo que hay que hacer... No es el argumento del gobierno. No es lo que me decía el ministro. Es para poner a disposición la tecnología, ¿no? Lo que decían es, como están las Fuerzas Armadas en una labor de vigilancia fronteriza a través de mecanismos que tienen que ver con el contraespionaje y toda esa situación, ¿por qué no dotarlos de poder alertar y de poder trabajar directamente con las policías allí donde se descubre algo? Lo que parece absolutamente sensato. Si el problema es, si es que tú crees que el narco, como lo ha hecho a través de otras instancias, no va a haber aquí una oportunidad de meterse institucionalmente corrompiendo a aquellos que se supone están vigilando. Bueno, en ese caso también puede... Y se ha demostrado que hay cierta, llamémosle, debilidad a la hora de hacer acciones de corrupción, con incluso las platas que te entrega el propio Estado para que tú puedas llevar adelante la información de inteligencia. Pero también con el poder corruptor que tiene la droga, que es así, también uno podría decir, bueno, quién sabe cuántos poderes más pueden estar corrompidos y uno no sabe, en definitiva. Obvio. Y el ejército, claro, una institución más, pero... Y eso es una buena pregunta para decir, a ver, ¿quién es? Sí, pero la diferencia es que el ejército tiene el monopolio de la fuerza. Esa es la diferencia. Las armas, claro. Entonces no es baladí
yo creo que va a ser una buena discusión. Es una discusión muy interesante que se va a dar también. A mí me encantaría ver lo que piensan en los militares. Ayer apareció el general Aldunate, que fue uno de los primeros jefes en las misiones en Haití. Y el general Aldunate fue súper taxativo en decir, pero que es una locura que te metan a las Fuerzas Armadas a estar vigilando eso, porque efectivamente los va a colocar en una situación de nueva que tiene que ver con el enfrentar no a un adversario como el cual ellos están enseñados y entrenados para enfrentar, sino que a un adversario que funciona básicamente sobre la base del efecto corruptor que tiene. O fortalecería la policía. ¿Sabes qué? Hay esta cosa como de sacar medidas sin ser estudiadas, sin ser reflexionadas. A mí me parece que es una tónica que se está dando en el último tiempo. No solamente en este gobierno, sino que en varios de los gobiernos. Y cuando Claudio planteaba al principio... ¿Te pareció el proceso constituyente? Eso estaba súper estudiado. Bueno, pero ahí faltan las voluntades políticas. Bueno, pero lo que pasa es que tú no tienes estudiado poner la voluntad política, no implementes nada. Podemos decir que es estudios más voluntad política y que no necesariamente van de la mano siempre en todos los temas. Y yo creo que no hacer una comisión, por supuesto que no dure 4 años, ¿no? Una comisión que debata esto es poner a la Fuerza Armada en una situación bien compleja. Y yo creo que yo no estoy de acuerdo con este decreto de haberlo sacado así de un día para otro en medio de un ambiente de corrupción. Por supuesto, no de toda la Fuerza Armada, no de toda la policía, no sabemos cuando estamos hablando. Es que saber dónde está la corrupción, ya vimos el caso del Partido Socialista y es lo que terminó el fin de semana pasado, ¿no? Entonces, este es un tema un poco más grave que no hay que llegar y sacar decretos sin conversar, sin hablar, sin saber lo que ha pasado en América Latina. Porque ¿sabes qué pasa? Que estamos hablando de vidas. O sea, la Fuerza Armada en Colombia, yo vivía en Venezuela, entonces yo sé lo que es pasar por Colombia no sabiendo si te van a disparar la Fuerza Armada o te va a disparar la guerrilla, o te van a disparar los que entre medio se arman los paramilitares. Yo no quiero ese mundo para mi país, yo lo vivía allá. Entonces, ojo con esto de meter a la Fuerza Armada, yo creo que hay que pensarlo. No, pero yo creo que no va a ser una cosa que tampoco salga tan rápida, porque esto es una cosa que... No sé, pero esto es un decreto, ¿no? Sí, es un decreto que por ahora tiene solamente este acápite de reforzar la vigilancia que ya se hace sobre la base de las Fuerzas Armadas que están ahí. Pero eventualmente tú sabes cómo esto va. Mira, yo siempre planteo en estas cosas así que a veces se miran muy a huevo. Yo digo, no te olvides tú que la guerra de Vietnam partió en Estados Unidos con 20 asesores del gobierno francés llegados de Estados Unidos, ninguno de ellos militares, para ir a explorar este país, cómo podía ser. Se le dijeron, mira, pongamos acá. ¿Y ustedes no estarían dispuestos a poner una cosa así? ¿No podrían dispuestos a poner una cosita así? Dijeron los franceses. Sí, mira, podríamos poner una cosita acá. Mira, antes de que pestañaron, ya está, tenían una guerra detrás y los franceses estaban fuera. Y eso hay que tener cuidado porque la entrada gradual hace que a veces no puedas salir después porque tienes no solamente tu ego comprometido, pero tienes una serie de políticas públicas que están ahí. Las entradas son fáciles, las salidas son muy difíciles. Pero bueno, es una materia que yo creo que va a ser una materia de discusión. Y yo creo que va a ser bien interesante también escuchar a las Fuerzas Armadas, que generalmente uno siente que están ahí para ser mandadas, pero claro, y como que no hablan. Claro, como que no hablan, pero tienen posición, supongo, profesional respecto al problema. Sí, probablemente algo tendrán que decir. Ahora, reiterando el punto, creo que el caso de San Ramón, precisamente, el caso más claro de que la corrupción por la droga puede estar en cualquier lugar y hoy día uno dice, en el ejército puede estar pasando esto, pero no sabemos exactamente lo que está pasando en otro lado. Y creo yo que eso es materia de que no se puede dejar pasar. Agradecemos a nuestros panelistas de hoy día por haber estado acá. Muchas gracias. Que les vaya muy bien. Volvemos. Gracias. Volvemos con Combinación Clave. La clave me escucha.